Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro y de Coca-Cola de Puerto Rico. Y hoy nos visita uno de nuestros músicos más famosos. Músico, cineasta, no sé, vamos a averiguar, porque es una persona que ha hecho muchas cosas en la vida desde muy joven. Carly, ¿te digo Muñoz o te digo Munoz? Buena pregunta. Muñoz, definitivamente Muñoz. Ahora, cuando yo me metí en Facebook, no había la ñ. ¿Sabes qué? Sabemos entonces que fue hace mucho tiempo. Y antes de Facebook, cuando te fuiste para Nueva York a los 16 años, bueno, en Nueva York había la ñ. Creo que cuando llegaste a Los Ángeles tal vez ahí era difícil. Ya empezó a fluctuar. Lo primero que me llama la atención de tu vida es que tú eres un músico con mucho éxito, vamos a estar hablando de eso en todo el programa, pero eres autodidacta. ¿Y cómo es completamente. Eso? Simplemente fue mi viaje, mi método. Yo empecé escuchando discos como a ti te gustan. En vinilo. Esos LPs que eran una maravilla. Imagínate, eso fue en los años 50. Pero en tu casa había músicos. No, en mi familia nada, no había un solo músico. No es que tuviste ver a tu papá tocando guitarra, o tocando piano. Mi mamá no tocaba, ella ama de casa. Mi papá era arquitecto, lo cual tiene, ¿verdad? Hay creatividad. Hay sensibilidad. Sí. Sí, pero de que un arquitecto toque algo son dos cosas distintas. Él le encantaba la música. Él a veces, él cantaba. Digo, él no cantaba, pero cantaba. Pero le gustaba cantar. Le gustaba cantar. Son dos cosas bien diferentes. ¿Tú te criaste en San Juan? San Juan. ¿Dónde? En un área de Ocean Park que se llama Park Boulevard, que es entre medio del Parque Barbosa, ¿verdad? Ajá. Y Punta Las Marías. También hay Santa Teresita, pero oficialmente se llama Park Boulevard, que es la parte que tiene el boulevard, que es donde se mete la arena cuando después del parque, cuando hay tormentas y eso, esa sección. ¿Y dónde estudiaste high school? Santa Teresita. Ah, claro, en el claro, barrio. Sí, yo iba caminando, cruzaba el parque. ¿Cogiste clase de música en la escuela? No. No. O sea, que de verdad es que me parece que una persona con tanto éxito en el mundo musical y respeto en el mundo musical, me está súper curioso que... ¿Y por dónde? Entonces, todavía no sé qué es lo que tú tocas, porque yo hasta hoy, yo pensaba que tú eras pianista. Pero entonces, cuando me pongo a leer y a estudiar, resulta que te colaste en algún lado como percusionista. Bajista. Fuiste bajista. Fuiste, o sea, como que es como una enciclopedia de instrumentos. Pues mira, es que la música hay cosas que son natural para uno. Al igual que hay cosas natural para ti, ¿verdad? Que eso yo lo hago quitado, no tengo que aprender. ¿Pero cómo lo descubriste? Si no había una guitarra en tu casa, no había un piano en tu casa. Bueno, sí, había un piano. Había un piano que nadie tocaba. Sí, mi hermana cogía clases, pero era horrible. que no nos oiga. Tú sabes que no nos oiga. La canción Amapola. Estuvo 4 años tocando Amapola. Y nunca salió. Y nunca salió de la Amapola. Pues era horrible. Pero fíjate, yo de bebé tengo un leve recuerdo. Trepado en el piano, había un pianito en casa, en donde antes de mudarnos al principio vivíamos en Roosevelt, la mansión Roosevelt, hasta que yo tenía 4 años. Y de ahí fue que nos mudamos a Ocean Park, Park Boulevard. Pues cuando estábamos ahí, había un pianito de pared y mi hermana cogía clases. Y yo me trepaba ahí y ella me enseñó a tocar un poquito de boogie woogie. Y eso fue súper chévere. Me enseñó también a tocar la que todo el mundo toca. Los palitos chinos. Los palitos chinos, sí, chopsticks, así mismo. Y nada, pero después de ahí no pasó nada con la música. Yo tiré piedra, jugué, hice todas las cosas que hacen los niños. Todo ese tramo hasta los 10 años. Y a los 10 años, ¿con qué empezaste? Ok, el viejo mío me regala un organito. Es como un acordeón, pero que es eléctrico. O sea, el bellows, lo que se llena de aire, se llena con una bombita eléctrica, entonces tiene un teclado. Y eso vino con un librito un librito bien bobo de las canciones americanas, o sea, que ese es el género de esa música que se llama americana,
que son canciones como Home on the Ranch, Oh My Darling, Clementine, ¿sabes? Ok, Sí, esa muy canción es popular bien en típica. la cultura puertorriqueña. Bien popular en la ciertamente. cultura puertorriqueña. Pues eso, es que vino con eso, esas canciones. Entonces yo las escuché por curiosidad, no sé cómo las escuché, no sé si un disco o algo, pero las escuché y, y ya las sabía. O sea, enseguida eran canciones simples. Y te sentaste a Y jugar tú siempre solito. jugar con ella y se me hizo fácil el piano. Bueno, entonces a los 13 años mi papá me regala un piano, un pianito también de pared. Y no es lo que yo quería algo con ruedas, o sea, algo, ¿sabes? Divertido, no un piano, porque un piano. Anyway, entonces de aburrimiento, un día después de no hacerle caso al piano por meses, eh, los muchachos estaban jugando pelota al frente de mi casa, porque mi casa era de esquina y jugaba al frente. Pero a mí no me interesaban mucho los deportes. Entonces, de aburrimiento me siento en el piano y empieza a salir cosas. Era como, esto no es difícil, esto es fácil. Empecé a sacar acordes. Entonces, las cosas que yo escuchaba, los discos, ¿tú te acuerdas que habían en los paquines, en la parte de atrás estaba el Columbia Record Club? Sí, claro, que por Sí, sí. 99 chavos le mandaban a 99 uno un chavos. montón de No, discos. y por nada, o sea, te regalaban, qué sé yo, como 8 o 12 discos, algo así. Por 99 chavos. Ajá, bueno, 99 Después chavos. había que comprar a Pero yo no 4.95. sabía eso, yo era un nene. Es que me metí un lío con eso. Pues nada, pues eso que era tan divertido al terminar un cómic, pues de ahí yo empecé a pedir libros. Discos. Y esos primeros discos que pedí fueron André Previn. Bueno, pero no es Música porque... clásica. Bueno, André Previn, un jazzista terminado. Yo sé que él era un conductor, un director Pues un clásico, director de pero orquesta. también tocaba un piano brutal. Como Peter Nero, también que era un gran pianista. Pues en esos tiempos, o sea, la razón que yo mandé a buscar esos libros fue discos, es porque tenían un piano de cola enorme en la portada. Era un criterio bien un sencillo. criterio bien sencillo. Piano de cola, pídelo. Visual, porque era como algo impresionante. Entonces, eran grandes pianistas. Y tenías la capacidad entonces de poner el disco, oírlo y sentarte en el piano y copiar lo que y oías. copiar lo que había. Y copiaba. Tengo un amigo, Tito Tío, no sé si lo conoce, Salvador Tío, Sí, claro. que él iba mucho a casa, era contemporáneo de amigo, él se metía debajo del piano. Porque este es otro piano, esta es otra historia. Entonces, que él siempre se lo cuenta a los amigos. Pero Carl dice, él tocaba el Warsaw Concerto, que yo lo imitaba. Yo imitaba música clásica, Sin saber nada. sin saber nada. Entonces, pues, Esto a la que edad, a los 14. los 13. Pero es que a los 16, 14. para los que no lo sepan, ya tú estabas en un grupo de música. Y oigan esto, él reclutó a la gente, le entregó el instrumento, le enseñó a tocar el instrumento. ¿Estoy en lo Es correcto? correcto. Eran los amiguitos con que, ¿sabes? Pues el que está jugando pelota, Sí, sí. dejen la bola esa. Dejen vengan la para bola acá. esa, vente, vean. Tú vas a tocar batería, dile al país tuyo que te compre una batería. Yo te enseño a tocarla. Yo no sabía tocarla, pero yo le enseñé a tocarla. O sea, porque para mí Ahí fue ahí fácil. es que yo me pierdo, ¿ves? Es que es algo que es innato. En algún momento en mi vida yo empecé a creer en la reencarnación, porque yo tuve que haber hecho esto ya hace muchas vidas o algo, porque es que no hay otra. Y ahora en Palante tenemos a Art Blakey, profesor de batería. Sí, sí. Entonces, fíjate, eso cambió cómo yo veía la música, porque mi papá fue a Nueva York a hacer algún negocio y regresó con un disco de Art Blakey and the Jazz Messengers. Yo usé el nombre de loco, ¿no? Sí, sí, no, Plus Sabu. Eso fue un impacto mayor, porque entonces la exposición es a otro tipo de jazz, un jazz mucho más substancial. O sea, Peter Nero, tremendo pianista, tremendo jazzista. Sí, pero era música de elevador. Pero yo diría, podría entrar en esa categoría, pero es que tocan limpio, tocan buenísimo, pero bien limpio. O sea, ya con lo de Art Blakey ya estaba el grit, Sí. ya estaba esa cuestión de Háblame un poco de... Ese grupo se llamaba The Living End, ¿right? Living End. Y grabó un disco que se llama Space. Ujú.
que Wilfredo no lo tiene, yo tampoco, pero para los que oigan en tiempo de vinilo lo van a oír ahí. Ese grupo termina en Nueva York. Terminamos en Nueva York. Pero explícame cómo a los 16 años de juventud, un teenager, terminas tú en Nueva York. Vamos a ir a una pausa ahora. Cuando vengamos, quiero entender dónde estaba tu papá, dónde estaba tu mamá. Antes de Nueva York llegó a San Tomás. Todo esto a los 16 años como líder de una banda. Y se ganaba un billete, que yo se los digo después de la pausa si él no lo dice. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Nos visita Carly Muñoz en la banda de allá del planeta Carly Muñoz. El planeta Carly Muñoz. Y háblame de eso, de que te votaron como bolsa de Puerto Rico. Uh-huh. ¿Se puede decir por qué? Claro, porque nosotros era legal. Pero no, Miren cómo ya empezó. Ya tienen una idea. Valga la aclaración. No era medicinal, pero era legal. Era legal. El LSD. LSD. Sí, LSD. Digo, lo cual tiene una historia, cómo llega a mí, cómo, ¿sabes? Cómo Pero a los 16 años. A los 16 Tú estabas años. metiendo LSD. Uh-huh. Fue una maravilla. Yo tuve el privilegio de meterme LSD a los 16 años. Yo sé que hay mucha gente, y lo siento mucho por mucha gente que se estrellaron, porque la verdad es que, o sea, no es para todo el mundo. ¿Alguna vez se ha podido descubrir por qué alguna gente lo vuela y se quedaron volados y a otros no? Sí, bueno, yo tengo mi teoría que yo digo, es en mi observación, ¿verdad? Basada en mi observación, pero yo creo que es bastante sólida, que tiene que ver con el entorno del hogar, o sea, la crianza, la relación con los padres. La gente que tiene problemas ambiente, se mete sí, eso no, y boom. porque es que va a aumentar, ¿sabes? El LSD es un agente completamente transparente, no te va a dar nada, simplemente te va a abrir ciertos, vamos por decirlo, canales, dirían sentidos o lo que sea, o químicos. Y en los 60 había gente promoviendo esto, gente de Harvard. Claro, sí. Timothy Leary. Había muchos, Albert Hoffman. Voy a apagar mi teléfono, cosa que no nos dé una sorpresa aquí desagradable. Ya está apagado. Mira, entonces te estaba metiendo LSD hasta por los poros. Y te botaron ¿Dónde estabas tocando? Ok. Nosotros era el house band, queriendo decir la banda ¿verdad? que está residente todas las noches. Un sitio se llamaba The Synagogue en el viejo San Juan. Eso era frente al edificio El Mundo, creo que era El Mundo, era hacia El Mundo, sí. Y era un sitio enorme, era un segundo piso y el sitio se llenaba todas las noches. Ya había un ambiente psicodélico en el viejo San Juan, en San Juan, period, y en el área costal, los surfers se estaban metiendo LSD. Esto es 62, 63, 64, por ahí. Exactamente, sí. Y ya había un ambiente, es como a veces, pues en mi libro, ¿verdad? Aquí está el libro, by the way. Sí. Esto que está aquí, que parece un libro. ¿Qué parece un libro? Pues comparte. Hay una historia, ¿verdad? Hay una pequeña historia que es como un paréntesis, que es donde en mi negocio, ¿verdad? En Cádiz, un turista no un turista, pero a menudo me pregunta, how is it? ¿Cómo es que tú estás con un puertorriqueño, con los Beach Boys? No, voy ya mismo para eso. Pero vamos. Pues. Entonces yo le digo, espérate, pero si en Puerto Rico teníamos playas, tenemos hot rods, teníamos surfers, teníamos surf bunnies, teníamos bonfires, woodies, corvettes, teníamos todo lo que hay en Malibú, excepto con mejor tiempo. Exacto. Not to mention great musicians. La cantidad de músicos que hay aquí, buenos músicos a nivel mundial. Entonces, te votan por el uso del LSD. Sí, pero te votan, suena un poquito personal, nos votan. Sí, votaron hasta el público.
Fíjate, casi podríamos decir. No, de lo que leí, el problema fue... Era el grupo, o sea, votaron al grupo. Votaron al grupo, pero el grupo, la teoría era que estaban todos embalados y que le habían traído a la audiencia, estaba igual de volada y había una voladera por todos lados. Y que era una mala influencia. Que era una mala influencia. Shame on you. Sí, shame on us. Pues así. Salió un artículo en el periódico, ojalá yo tuviese ese artículo creo que era Primera Plana, que estamos, grupo de muchachos, están pervirtiendo la juventud, bla, bla, bla. Entonces ahí fue, espérate, nos tenemos que ir de aquí, y todavía era legal, nos fuimos para San Tomás. Pero en San Tomás también nos votaron de San Tomás. Por lo mismo. Por lo mismo. Y en San Tomás esa escena yo creo que un poquito más wild que aquí. Esa escena fue bien wild, porque es pequeño, entonces había un influx, había un grupo grande de muchachos que eran hijos de americanos, que estaban ahí, por ahí pasaban mucho, había mucho tráfico de LSD que traían de Nueva York. Y toda la audiencia de nosotros estaba en LSD, terminaba en la piscina, todo el mundo desnudo. Entonces, nada, nos llamaron la atención un montón de veces hasta que, nada, no pudieron, nos metían presos. A mí, yo no llegué a ir preso, pero queríamos todo ir preso, porque el calabozo había como un sitio como el Morro, pero pequeñito, que tiene una vista al mar. Pues ese era el calabozo. Entonces, wow, qué cool, yo quiero ir. Pero, y algunos de los del grupo pues, llegaron a pasarla ahí, lo más bien. Y llegas a Nueva York. Cuéntame, cuando tú llegas a Nueva York tienes 16 años. ¿Tu padre qué decía sobre estas cosas? Bueno, una pequeña historia, ¿verdad? Que también la comparto en el libro. Es que, bueno, para empezar, en mi primer viaje de LSD, que fue en la noche, yo fui después por la mañana, voy a mi casa a despertarlos con un ánimo, wow, papi, mami, despierten, me tomé LSD. Ok. Entonces ellos, bien chévere, como se sentaron y me escucharon. Pero fíjate, antes de yo tomar LSD, yo leí un libro que fue de Aldous Huxley, que explica básicamente la esencia de lo que es un viaje. Y un libro bien un buen preámbulo para... ¿Ese es Brave New World? No. Okay. No. Brave New World, ese es otro. Pero mi papá me veía leyendo ese libro y me decía, qué bueno, estás leyendo filosofía, y hablaba conmigo y compartíamos. Y él, o sea, él veía el LSD como algo, tú sabes, experimental. La conciencia, que yo estaba interesado en la subconsciencia. Ahora, decirle que yo estaba fumando marihuana, algo así, ya eso es una pela. ¿De verdad? Sí. O sea, LSD ok. No, pero... LSD ok, sí. Fíjate, hoy día el cannabis es medicinal. Yo el día del cannabis. Y el LSD ya mismo bueno, ya es medicinal en muchos sitios. Para el alcoholismo, el alcohol, bueno, eso yo lo he sabido siempre. Pero, y en Israel creo que han hecho muchos estudios consistentes con el LSD. Cuando no estuvo, aquí estuvo prohibido en Estados Unidos, queriendo decir, pues, allá pues lo continuaban. Bueno, la cuestión es que ellos ¿sabes? No lo veían como normal. Algo malo. O sea, te vas para Nueva York. ¿Cómo alguien de 16 años, sin los papás, se tocaba en un club de Nueva York? Bueno, para empezar, yo era un poquito más alto que los demás. Yo me veía un poquito más viejo. Yo me ponía un traje todas las noches para ir al Holiday Inn, donde estaba, que ahí me doy con Sabu Martínez, que es con Art Blakey. Sí, el percusionista. Y ahí, de hecho, yo toqué con ese grupo, era de Monchito Muñoz. Eso era el jazz más brutal que había aquí en Puerto Rico en esos tiempos. Y yo de ahí tendría como 14. Y mi papá él insistía que yo usara traje y corbata. Me había comprado un traje diferente para todas las noches. Ok, entonces, pues una vez yo le dije, mira papi, que quiero, ahí está Sabu, que se lo vi en un periódico, vi que había un anuncio del Holiday Inn, y era un verano con Monchito Muñoz, y empecé a ir todas las noches, a ir al grupo. A oírlo, ¿no estás tocando? No estoy tocando, y me dejaban entrar, que yo iba trajeado,
con un cigarrillo, con el guillecito de... Con el tumbao. Sí. Y después allí con un scotch en la roca. A los 14. A los 14. Entonces... Todo está prescrito, no hay problema. Todo está prescrito. Entonces, pues, yo vi ese grupo todas las noches y era maravilloso. Había una diva que se llamaba Mirna Rodríguez. Divina. Cantaba jazz. Y entonces con el grupo Monchito está Juancito Torres en la trompeta. Juancito Torres en la trompeta. Imagínate. Y Monchito en la batería. Había un bajista que se llama Freddy Thomas, que era un santomeño. Entonces, pues una noche él no llegó. El bajo estaba la vacante. Entonces había unas coristas que salían. Ahí Sabú Martínez en las tres congas, que era una figura impotente. Y yo crucé cuando vi que había como... O sea, falta el del bajo. Falta el del bajo. Y yo toco bajo. Yo ¿Tú no tocabas bajo? Yo nunca había tocado bajo. Pero yo les puedo salvar el show. Yo toco el bajo. Yo he estado aquí observando todas las noches. Yo puedo hacer... Y él me miraba así, como este chamaquito. Y, no, pero es mejor que no tengan a nadie. Pues, ok, pues dale. Yo toqué el show. ¿Qué pasa? Pero tú no tocabas bajo. No, pero... Pero hay que ser bien caripelado. Bien caripelado. Yo no sabía todas las notas, pero sí, yo sabía que yo tenía ritmo y yo sabía que si es... Ya yo había observado. Entonces, con el oído, tratando de agarrar las notas que pudiese, pero en esos tiempos el bajo no era amplificado. Eso me ayudó. O sea, que los chivos iban por debajo de la mesa. Los chivos iban por debajo de la mesa. ¿Tienes perfect pitch? Pues me han preguntado eso tanto y yo ni sé, porque yo es que nunca, para mí es como un poquito absurdo. No, es como que es irrelevante. Okay. Es como, ok. Y tocaste, sobreviviste y te quedaste con el grupo. Y me quedé con el grupo. Entonces, hasta que llega una persona conocida que había visto por ahí, Jorge Calderón, de Floral Park, que tiene un grupo que se llama Los Vultures. Ellos imitaban a los Ventures. Ajá. Y me dice, mira, me gusta cómo tú tocas, ¿quieres hacer un grupo? Vamos a formar un grupo. Entonces, y yo dije, bueno, sí, vamos a hacerlo. Y ahí, en ese momento, pues, formamos The Living End. Que es el que termina en Nueva York. Que es el que termina aquí. O sea, aquí, San Tomás, Nueva York. De Nueva York no lo votaron. No, pero fíjate, en Nueva York ya, pues, tuvimos muchísimo éxito en Nueva York. Al principio, hasta que la locura era tanta, o sea, realmente el grupo después se disolvió por las locuras, la cantidad de drogas y las situaciones. Entonces nos mudamos a California. Vamos para California después de la pausa. Continuamos. En Palante Boricua con los pisos de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico nos visita Carly Muñoz. De Carly's, de A Fool's Journey. ¿Dónde se consigue? Bueno, está en Bookmark. Está en todas las plataformas. Amazon. Yo sé más Amazon y empujones. Sí. Mira, y esta es una especie de biografía, ¿no? Es una autobiografía, correcto. Okay. Y vamos a empezar con la parte más impresionante de la autobiografía. No que una piscina con gente desnuda en LSD no sea impresionante, pero eso pasó en San Tomás. Te vas a LA y terminas tocando con los Beach Boys. La pregunta clásica, que ya intentaste contestar, pero la voy a hacer. ¿Cómo centella un boricuita de Ocean Park termina empatado con, yo no sé si decir la banda más importante del rock norteamericano, porque hay otra, pero ciertamente una de las bandas, y de ese periodo, 60 al 80, Beatles, Beach Boys. Uh-huh. ¿Cómo tú llegaste allí? Bueno, primero que yo venía de una banda bien buena, que era los Living Ends. Y yo pienso que si los Living Ends llega a quedarse juntos, si no se disuelve... Si el LSD no hubiese sido tan fuerte. Tan fuerte, o combinado con otras cosas, que ese fue el problema en última instancia. ¿Tú crees que hubieran llegado a esa liga? Estaríamos todavía en tour, así como está Journey o esto, ¿sabes? Wow. Estaríamos en esa categoría porque éramos un grupo. Nosotros tuvimos ¿Y eran todos boricuas? Todos boricuas.
Tuvimos un éxito en Nueva York, pero fascinante. Rock. Rock en inglés, con armonía, no era un Latin rock, no era como Santana, era un rock, pero había una conguera boricua, ella era ¿Conguera? Sí, cantante, ella era lead singer, Tessie Cohen, ella era la única que no era, ella es puertorriqueña, pero del Bronx, de Nueva York. Okay. El resto éramos de la isla, blanquitos de aquí, y ella era de... era calle. Ella calle. Y bella, y cantaba brutal, y muy bien recordada por muchas personas. Pero no se fue el grupo para Los Ángeles, ¿te fuiste tú? Sí, no, yo me fui primero, y yo vi las oportunidades, y les dije, vénganse para acá. Pero el grupo en Los Ángeles no sobrevivió, porque el grupo era mucho más en la costa este está más avanzada culturalmente que Los Ángeles. Los Ángeles, por ejemplo, para contratarnos querían que usáramos uniforme, tocáramos cover songs, y nosotros hacíamos eso. O sea, allá había como, en Nueva York había un ambiente mucho más artístico, que no exigía esas cosas. Acá era como más Hollywood, más, ¿sabes? Moldeado, más comercial. ¿Y cómo llegas a los Beach Boys? Y entonces ahí nos disolvemos todo el mundo coge por su lado. Desde Puerto Rico yo conozco a una persona, Jack Riley, que él era un anchorman de NBC. Aquí, que había una repetidora en Guaynabo por ahí. Anyway, alguien lo recomienda para que fuera manager del grupo. Y él y yo nos hicimos bien, ¿sabes? Amigos. Entonces, en Nueva York éramos roommates. Y en el 69, un día él me dice, mira, Carly, vente conmigo en inglés, ¿verdad? Vente conmigo para Los Ángeles, un fin de semana. Y yo, no quiero ir. Esto de haber pasado unas cuantas cosas por las que había pasado, que están aquí. Entonces, pero, mira, que te compré el boleto, por favor, acompaño un fin de semana nada más. Bueno, me convenció, me fui con él, nos fuimos para Los Ángeles. Nunca volví. O sea, me quedé 16 años de ese fin de semana. Entonces, curiosamente, en algún punto los dos necesitamos trabajo. Yo estaba de vez en tocando, cuando hay que trabajar. Porque nosotros íbamos a salvar el mundo y escribiendo canciones y todas esas cosas. Pero, y nos iba bien, estábamos viviendo bien hasta cierto punto. Entonces, pues, él dice, bueno, él busca trabajo en la radio. Como tiene esa experiencia de periodista, y había una estación underground, se llama KPFK, que era la estación underground de Los Ángeles. Entonces le dan una entrevista y lo cogen como program director. Oye. Bueno, el tipo era brillante. Entonces, por otro lado, yo saco un papelito que tenía en la cartera que me había dado la novia del baterista de los Living Ends, Sally. Mira, yo salí una vez con este muchacho que tocaba con los Beach Boys, Ed Carter, pues si van allá para que lo llamen. Y así, casualmente, saco el papelito, lo llamo, me invita a la casa de Mike Kowalski, que también estaba con los Beach Boys, y empezamos a llamear ahí todas las noches, y un bonding tremendo. Esto fue en uno de los canyons, en Topanga Canyon. Entonces, pues ahí, en algún momento, me preguntan, oye, Carly, ¿tú tocas percusión? Que no tocaba percusión. Y yo no tocaba percusión. Sí, como, ¿recuerdan la historia del bajo? Ok. Pero como boricua al fin, yo digo, pues claro. Eso, mira, en la sangre. Claro, en la sangre. Pero no tengo los instrumentos. No te preocupes, eso todo es ¿qué tú quieres? Todo está ahí, todo. Porque digo, para esta época ya los Beach Boys eran los Beach Boys. Eran los Beach Boys. Ya sí. Surfing USA estaba publicado. O sea, ya era yo diría que la banda más famosa, ¿no? Más famosa. Y esto era básicamente a la misma vez que Jack le estaban dando un trabajo de Program Director en KPFK. Ok, entonces yo empiezo a salir con los Beach Boys. Esto es todavía al final del 69, ¿verdad? Y entonces Jack se le ocurre, espérate, a Jack le encantaban los Beach Boys. A mí también, pero no fuimos allá, es una quest, vamos a buscar a los Beach Boys, trabajar con ellos. Eso no estaba ni en la imaginación. Pero a Jack se le ocurre, ven acá, hay que levantar esta estación y los Beach Boys se están quedando un poquito atrás con la revolución de los Beatles y los Rolling Stones. Y
Y Jack es una persona bien al día, ¿ya? Por no decir hip, ¿sabes? Está bien, una persona súper bien al día. Entonces, él se le ocurre, vamos a entrevistar a los Beach Boys. Vamos a una entrevista de 2 partes. Realiza esa entrevista y ahí los Beach Boys, en la primera entrevista, él llega a casa, porque compartíamos un apartamento en Hollywood, llega en un Bentley de los 40, en perfectas condiciones. Él me dice, mira lo que me dieron los Beach Boys y consideraba ser el manager de ellos. Ok. Entonces, él lo pensó un rato, lo consideró, y porque para hacer eso también tenía que despedir a Nick Grillo, que era el manager actual, que se alegaba que tenía unos ties con el bajo mundo, y que les estaba afectando y skimming, ¿cómo se dice? Estaba dando un tumbe a los Beach Boys. Entonces, por eso él lo hizo y se convirtió en manager de ellos. No solamente el manager, él escribió canciones con ellos, él los llevó, es una metáfora del stripe done a hip done. O sea, lo sacó de las camisas de raya a, tú sabes, a que podían competir entonces con estos grupos británicos. El British Invasion. Sí. Y lo hizo súper bien, súper bien. Lo único que Jack era una persona bien intensa. Y donde él estaba, y con la gente que estaba, he would bring growing pains, unsolicited. O sea, él tenía una forma de ser que era un incordio. Era un incordio hasta la máxima potencia. Esa es la traducción perfecta. ¿Y entonces tú estuviste cuántos años con los Beach Boys? 12 años, ¿no? Bueno, empecé los tours en el 69, final del 69. Después hubo una pausa. Ellos fueron a Holanda, regresaron. 69, tú tendrías 22 años. Sí, 22 años. O sea, un bebé. Regresaron, entonces me llamaron de nuevo. Ya ahí yo había estado con Wilson Pickett, que fue otra cosa. Alguien me llamó, mira, ¿quieres un tour con Wilson Pickett? Ok, muerto, ¿quieres misa? Imagínate tú. Y yo estaba loco por irme de Wilson Pickett. ¿Por qué? Porque es una banda bien agresiva. Pero agresiva lo único que hablaban era de las armas que tenían, y como huían de los policías, entrándose a tiros con la policía en un campo por allá, por New Jersey. Y, o sea que las carátulas de los discos son de verdad. Son de verdad. Son de verdad. Ok. Entonces, pues... Y tú dices, el boricuita no está en esta. Había yo era el más blanquito ahí, y había un guitarrista. Entonces todos eran carbón, pero la banda más funky, la música era increíble. Era, bueno, olvídate, entonces, pero había uno de los músicos, se llamaba Kenyatta, que era de un aspecto como bien africano, de un afro, pero él era flaquito, él era gentil, él no era como ellos. Entonces era el percusionista. Y entonces ¿Estaba ahí tocando qué? Yo estaba órgano. Hammond. Ok, entonces Kenyatta, baterista, y ellos siempre la cogían con Kenyatta, pero él decía que él iba a hacer unas hierbitas y les iba a achicar las cositas, los miembros del cuerpo. Entonces seguían molestándonos. Anyway, pues en eso los Beach Boys me llaman y necesitaban también un percusionista. Yo le digo a Kenyatta, ¿quieres venirte conmigo para los Beach Boys? Porque ahí vas para los Beach Boys como tecladista. Como tecladista, claro. Entonces, pues... ¿Qué es lo que tú eres? Claro. O sea, sí, es lo que yo soy. Es lo que tú eres. Sí. Entonces, pues... Lo otro es caripelado. Exacto, caripelado. En eso recibimos a la siguiente mañana una notificación de Wilson que subiera a su suite. Él está sentado en una silla como un trono, ahí en una bata roja, como es shiny, una cosa de esa. Y dos tipos al lado de él, en su traje, bien grandote, y nos sienta a mí a Kenyatta y nos dice, oye, yo oí que ustedes se van a ir del grupo. Me dice a mí, si tú te vas,
yo te voy a romper los nudillos. Y a ti te voy a romper las rodillas. Y es que ni lo piensen. Esto es en serio. Esto es en serio. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con los pisos de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Nos visita Carly Muñoz, que está a punto de romperle los nudillos. ¿Y cómo saliste de esa? Bueno, la próxima mañana ya estaba montado un avión. Yo, Quiñata, vámonos. It's now or never. Let's go. Me lo llevé y Y no pasó nada. no pasó nada. No, enseguida nos integramos a los Beach Boys y a hacer tour por para abajo. ¿Por qué te quitas de los Beach De Boys? los Beach Boys. Bueno, de los Beach Boys y en cierta medida de la música. Del por un rock. tiempo, del rock. Bueno, la parte de esa experiencia de jazz que yo tuve con el cuarteto de Monchito Muñoz, eso fue bien. Eso Pero eso fue impactante. Está bien, pero había sido 1000 años atrás. Sí, pero esa influencia, o sea, eso nunca se me fue. Porque la música jazz, lo que pasa con el jazz es una música bien sofisticada. O sea, y es lo que es un challenge. O sea, que tú nunca llegas al tope del jazz. O sea, hay más, siempre hay más hacia dónde ir, más hacia dónde ir. Y ese challenge a mí me gusta mucho. El rock, pues, ¿sabes? Tiene su tope. There's so much you can do. Y te sentías que ya habías Me llegado sentía, donde ibas a bueno, llegar. no solo eso, pero ya los Beach Boys, había mucha trifulca entre ellos, especialmente había el grupo de Dennis Carlos Wilson, y entonces estaba el otro grupo que era Mike Love y Al Jardine, que Pero habían billetes. habían billetes, sí. Había Y cuando renunciaste, ¿no pensaste en el billete? Bueno, es que había otro ¿O era que ya tú tenías bastante? No, había otro factor bien importante. Yo me había casado y tenía 4 hijos, que eran prácticamente 4 bebés, porque tuve gemelos idénticos después del primero al año, buscando la nena y después la nena. Básicamente tenía 4 bebés. Y yo ¿sabes? Cada vez que salíamos, a mí me dolía, ¿sabes? Yo dejar a mis hijos, yo quería estar con ellos. Entonces, pues, yo tomé esa decisión. ¿Y regresas a Puerto Rico? No, pero no fue enseguida. También yo quería estudiar cine, porque mientras yo estaba con los Beach Boys... ¿Música nunca estudiaste? Nunca. O sea, todo esto, No, nunca. ¿tú sabías haciendo? Yo no sé leer música. Hoy Hoy. yo no sé leer. La música más simple yo no la sé leer. Que no sé leer música. Bueno, la cuestión es que estudio cine y ahí donde yo empiezo a agotar los recursos, ¿sabes? que tenía, ¿verdad? De los Beach Boys y como que el estilo de vida vamos reduciendo un poquito, pero gané mucho conocimiento, hice unas cosas que quería hacer y bueno, de ahí para cortar, pues tomamos una decisión por la familia, porque en Los Ángeles teníamos amistades, vecinos, pero no es lo mismo como que, ¿sabes? Un abuelo, un tío. El calor boricua. El calor boricua. Entonces decidimos, o vamos a Vancouver, mi esposa era from Vancouver, Canadá, o venimos a Puerto Rico. Decidimos venir a Puerto Rico y nos venimos a Puerto Rico. ¿Y ahí haces vida acá? Acá. Ahí es que montas Carly's. No lo No, hemos dicho. no, porque- Carly tiene un negocio en el Viejo San Juan, en el sótano, no en el sótano, el primer piso del Banco Popular del Viejo San Juan. Y digo que es medio sótano porque, Casi sótano, porque sí. ese edificio Baja el nivel. está como descuadrado. Ujú. Y de un lado está Carly's, del otro lado está el nivel del banco, ¿no? Así que es como que medio sótano. Y llevas allí 25 años. Ah, está Cumplido. 98 abriste. Del 98. Sí. Y si buscan el mejor martini de Puerto Rico, Sí. Fausto, vayan de mi parte. Van a donde Fausto y le dicen, yo quiero un martini. Am I right? Maravilloso. Digo, él hace 20 cosas, o sea, obviamente, mojito y mojito y todo. todas esas cosas. Pero martinis, cuando sale del tribunal en malas condiciones, un martini de Fausto lo empata. Lo empata. Entonces montaste un negocio, eso no es lo más lejano. Pero eso fue después, o sea, pasaron muchas cosas entre medio. Llega a eso, pero yo estaba buscando trabajo. Yo pasé una crisis ¿De verdad? de identidad cuando regreso, porque todo era diferente. Y nadie me daba trabajo, nadie. Como músico. Como músico
las industrias eran de jingles y ni en películas tampoco. La gente decía, oh, you're overqualified, no, bla, bla, bla. Pero chicos, lo que yo quiero es trabajar. Yo hago lo que sea, es trabajar. Yo tengo 4 hijos conmigo y no me dan trabajo en ningún sitio. Es lo mejor que me ha pasado. Porque de ahí, pues, tengo que abrir mi negocio. Lo primero que abrí fue una compañía de producción. Bueno, antes de eso, hubo una agencia que me dio trabajo, Ulises Cadilla. Ajá. Y fue un encuentro bien chulo. Cuando la primera vez que veo a Ulises, me abraza, es como si nos conociéramos de 20 vidas anteriores. Pero, ¿sabes? Era un tipo extraordinario. No sé si lo conociste, pero una persona extraordinaria. Pero básicamente, y de ahí hice otras cosas, muchas otras agencias, pero la cuestión de publicidad no me gustó. No me gustó. Si te fuiste de proyectos porque eran muy comerciales, imagínate que es más comercial que hacer comerciales. Que hacer comerciales. Sí, es que no, me estaba absurdo, gente con grados y ropa cara en una mesa ahí discutiendo cómo van a engañar a un niño, tú sabes, con una comida que no sirve o un juguete tóxico, ¿sabes? Era como absurdo. Bueno, la cuestión es que viene Hugo y me destruye el estudio, mi estudio, me destruye todo. De 8-9. Y eso es lo mejor que ha ocurrido. De ahí yo digo, bueno, olvídate, estaba haciendo muchísimo dinero. No me importa, yo no quiero tocar piano otra vez. Y ahí yo hago mi trío de jazz. Y mi exigencia era trío acústico, bajo acústico y batería. Y da la casualidad de que ahí estaban surgiendo muchos hoteles que eran los que pueden costear ese tipo de cosas. Sí. Y tener un venue continuo, ¿no? De que sea un gig toda la semana. Y hubo 8 años de eso antes de que surgiera Carly's. ¿Y de dónde surge Carly's? Bueno, yo tenía una noche en el convento, que eran los miércoles. Se llenaba. Esa es la noche que se llenaba, había fila. Y entonces cuando yo iba al contable a buscar mi chequecito de $125, como que él no le hacía... Esto se comieron cada uno $125 y a mí me toca... Sí, pero no fue ni a mí. Él me sugirió, ven acá, Carly, ¿por qué tú no abres? Él me dijo, ¿por qué tú no abres tu restaurante? Ven acá, esto no hace sentido. Yo estaba bien porque yo soy persona sencilla y yo puedo vivir, yo soy feliz con lo que sea. Pero me dice, ¿por qué tú no abres tu sitio? Yo, buena idea. Entonces sembró la semilla. Ahí empecé a hacer como un librito, como esas que se meten en plástica, hojas plásticas. Es como idealizar lo que yo quería. Fotos de restaurantes que me gustaban, tarjetas de diferentes sitios, recetas de trago, cosas, idealizarlo. Y al año pues se dio. ¿Allí donde estás ahora? Ahí donde estoy ahora. ¿Por qué Viejo San Juan? Porque ahí donde yo vivía, ahí donde yo vi que hacía falta. O sea, el Carly's fue algo bien egoísta. Porque es que yo quería un sitio donde yo ir. O sea, que no había sitio, yo quería un sitio, yo había viajado el mundo en jet privado, los mejores hoteles del mundo, las mejores comidas. Yo quería un sitio, todos esos sitios que yo he visto en Australia, en Japón, en Europa. Yo quería sintetizarlo yo buscaba eso en Viejo San Juan y no lo había. Lo más cercano era ¿cómo se llama? ¿La Fonda del Callejón? No. Bueno, eso fue chévere también. Sí, en un momento eso no duró mucho. Amadeus. Pero el viejo Amadeus. Un momento, entonces lo remodelaron y ahí ya. Háblame, se nos acaba el tiempo. Pero ¿Dónde consigo el disco? El disco. Follow Me, Jazz. Follow Me. Bueno, en el internet, yo he tenido que comprarlo del internet a veces. Porque es que... Tú lo compras en internet. Sí, porque hubo un short run. O sea, no hay tantos circulando. Okay. ¿Esto es música tuya? Sí. Bueno, la ventaja de este programa es que ya mismo vamos a grabar uno en tiempo de vinilo y podremos hablar del disco con más calma. Seguro. Y hay que cuadrar una segunda visita de Carly porque se quedaron demasiadas cosas, sobre todo esa fase de empresario aquí en el Viejo San. Pero gracias por la visita. No, cuando leas el libro vas a... Es The Fool's Journey to the Beach Boys and Beyond, es el subtítulo. No te voy a preguntar por qué A Fool's Journey, because you're not a fool. Bueno, es el fool del tarot. Es el que, como la oveja, el que está inconforme con la sociedad y sale a descubrir el mundo, las altas y las bajas. Y andas todavía descubriendo el mundo. Exacto. Gracias. Gracias a ti.